El día de hoy reflexionamos, aprendemos sobre un tema pues que poco se habla dentro de la iglesia presbiteriana particularmente, y es el miedo a lo espiritual. Porque viene a nuestra mente la mano peluda. ¿Cuántos escucharon la mano peluda? A ver, levante su mano. Bueno, poquitos. Bajábamos a lo mejor en la combi y ahí estaba escuchando la mano peluda. Almas perdidas. ¿Quién vio almas perdidas? Sí, los que ya... ¿Los demás qué veían? La mano, eso se oía la mano peluda, porque era del radio. Mande, estaban con la Rosa de Guadalupe. ¿Algún otro programa que ustedes conozcan que habla de lo espiritual, que haya salido en la televisión? Paranormal. Y casi en todas el ambiente es así oscuro, tenebroso. Por eso nos da miedo. Al abordar este tema, hablaremos de la Biblia, pero también hablaremos de nuestra cultura. Porque somos parte de una cultura, pero contamos con la palabra de Dios, que es la verdad. Así que les invito para que abran sus Biblias, particularmente en el capítulo 5, versículo 25, y leamos juntos lo que aquí se menciona. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir?, dijeron los judíos a Moisés. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. La siguiente, por favor, y la siguiente de una vez. Los abusos pastorales, una realidad que no podemos ignorar. Así comienza su libro este autor, Jorge Ederle, Pastores que abusan, publicado en 2002. Y a través de narrativas, investigaciones, etnografía y testimonios de casos, el autor denuncia en una forma muy clara una problemática con implicaciones sociales, psicológicas, teológicas y que abarca los derechos humanos. La pregunta es: ¿hasta dónde debemos sujetarnos a los pastores? ¿En qué momento debemos abandonar una organización eclesiástica, la iglesia, la congregación, cuando esto se vuelve destructivo? Bueno, necesitamos estar conscientes que actualmente muchas personas han sido víctimas que de una o de otra manera han sido objetos de agresiones de tipo sexual, de tipo explotación económica, maltratos psicológicos, daño moral, por líderes que representamos lo espiritual, líderes autoritarios. La siguiente, por favor. En el contexto, recordemos que el pueblo de Israel pues ya está por entrar a la tierra prometida.
Pero hace un recuento, como lo hemos mencionado, Moisés, y cita lo que sucedió cuando Dios se manifestó en el monte con relámpagos, con truenos, con fuego. Una experiencia espiritual a lo que ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: Moisés, ve tú. Yo creo que en su mente pensaron: ¿para qué nos vamos a morir todos? Con uno que se muera es suficiente. De esos dichos de que lloren en mi casa. Y entonces ellos decidieron pedirle a Moisés: tú que aguantas, tú que estás ahí cerca de Dios, tú recibe lo que Dios te diga y tú no lo vas a decir y ya nosotros lo vamos a obedecer. Aunque es un acuerdo inmediato, nos abre, hermanos, uno de los temas teológicos y doctrinales más importantes en la doctrina cristiana. Porque la iglesia cristiana, tan solo por ser la iglesia, por ser una religión, debiésemos entender con mucha claridad el mundo espiritual. Pero tenemos un conflicto al hablar de este tema, con lo espiritual. Por eso he querido, hermanos, que nos asomásemos a la Biblia en este tema. El miedo a lo espiritual. Bien, me gustaría, hermanos, que pudiésemos exponer, porque es una pregunta para ustedes. Ya saben que los sermones deben ser dinámicos para que no se duerman. ¿Qué es lo espiritual? ¿A qué nos referimos con lo espiritual? Son preguntas abiertas, venga. Y no empiecen a buscar a Rafa, porque ya Rafa predicó y está descansando. Coloquialmente, es el que habla con los espíritus, ¿no? Lo espiritual es hablar con los espíritus. Pues lo abarca. De eso vamos a hablar también. ¿Qué es lo espiritual? Dice la Biblia que el espíritu del hombre es el que tiene comunicación con el espíritu de Dios. Entiendo que entonces es como un vínculo entre la comunicación de Dios y el hombre. Yo creo que eso sí, qué bueno que citaste esta parte, porque efectivamente hay una parte de nosotros que se comunica con Dios, o más bien Dios se comunica con nosotros, pero es una parte muy profunda que es el espíritu. Yo creo que, hermanos, que espiritual viene de espíritu, ¿están de acuerdo? Lo voy a ir diciendo como en términos muy claros, pero también bíblicos. Habla de lo espiritual, lo espiritual habla del espíritu, entendiendo que el espíritu es algo intangible, invisible, lo que llamamos un mundo espiritual, pero que tiene una gran dinámica y que una persona espiritual es alguien que puede entender ese mundo del espíritu, ese mundo espiritual, a través de una serie de técnicas o prácticas que puedan desarrollarlo en su espíritu. El miedo que la gente tiene hacia lo espiritual es porque existen muchos prejuicios. Prejuicios, hermanos, que nos hacen alejarnos de la Escritura. Leamos el versículo 24 y 25 y les pido que ustedes lo hagan, por favor. 24 y 25. Y dijiste: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de nuestro Dios, moriremos. Gracias. Bueno, de entrada, hermanos, existe el mundo espiritual
y el mundo material. En Génesis encontramos la creación de este mundo material. Pero a lo largo de la Biblia encontramos que hay un mundo espiritual, entendiendo espiritual lo que dijimos hace rato, donde hay seres, porque miren, si nosotros miramos hacia el cielo, pues todo puede pasar, un avión, una paloma que los puede ensuciar, puede pasar lo que sea, no vemos otra cosa. Pero hay una actividad donde dice la Escritura que hay ángeles, y los ángeles no solamente son buenos, hay ángeles buenos y hay ángeles malos, o también llamados en la Biblia ángeles caídos. No vemos qué pasa, qué hacen, pero su actividad tiene mucho que ver con nosotros. ¿Han escuchado esos que andan con lo de los ángeles? Creen más en los ángeles que nosotros que tenemos la Biblia. Ay, hermano, es que él tiene un ángel que lo cuida. Pues nosotros también, aquí dice la Biblia, ¿o no? Sí. El ángel de Jehová. No, y aparte, hermano, los ángeles en realidad, los ángeles Dios los utiliza para apoyarnos a nosotros. Creamos o no, ellos también están al pendiente de todo lo que hacemos. Así que se acuerdan de una persona que decía, un mundo nos vigila. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era? ¿Quién? No, Jaime Maussan. No. Ferriz. Con unas cejas así gruesas, ¿no? Un mundo nos vigila. Pero muchos de nosotros también hemos tenido o escuchado algún tipo de experiencia de este tipo, ya sea propia o escuchada por algún testimonio. Y uno se queda, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será posible? ¿No será posible? A ver, cuéntenme una así de rápido, alguna experiencia. Ya, de que se le suba el muerto, esa ya es viejita, ya es otra más complicada, algo más espiritual, así que no. A ver. Es como si su cuerpo se quedara en el lugar y tú... Así como ese, se le llama como desdoble, ¿no? Que se sale el espíritu, ¿sí? Eso también lo hemos escuchado. Hay lugares o hay zonas donde uno llega y se siente incómodo, sin que sepa que en realidad, pero seguramente el espíritu lo está incomodando para retirarnos de ahí. Yo entiendo donde, como dice la Biblia, el espíritu no está, Dios nos manifiesta, nos manifiesta, pues sus hijos tienen como choque, no sé cómo llamarlo, con ese sitio. Como un peligro, ¿no? Y entonces una protección. Bien. En la provincia hay muchos lugares donde la gente ha experimentado alguna presencia de espíritus. Ajá. Pueden escuchar voces o... Así es. O sea, no ven los espíritus, ruidos, voces. Exacto. Los hermanos nos comparte que en provincia se da mucho este tipo de experiencias, de visiones, apariciones y demás. ¿Qué interpretación le damos a todo esto? ¿Le damos crédito o no le damos crédito? Ojalá un día venga nuestro hermano Daniel Tafoya y nos platique su experiencia en el quirófano. Bueno, la experiencia
de los médicos ha de haber sido muy complicada porque prácticamente él perdió 5 litros de sangre y 2 veces se murió, ¿no? Tuvieron que reanimar. Y entonces él dice que sí, él sí vio todo. O sea, sí es lo que dicen ahorita, ¿no? De tal manera que cuando yo le visito en el hospital, me dice su esposa, no, me dijo Olga, dice, yo veo que mi papá sabe cosas que solo platicamos acá afuera. ¿Cómo interpretamos todo esto? ¿Cómo interpretamos las experiencias? Nosotros tenemos la Biblia y de ahí tenemos que partir. Vamos a recordar, hermanos, qué nos dice Juan 4:24 y no les pido que lo busquen porque lo voy a citar. La siguiente, por favor. En el Catecismo Menor se hace la pregunta 4, ¿qué es Dios? No está bien ahí. ¿Qué es Dios? Y Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. El texto dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y el catecismo, precisamente así lo dice la pregunta número 4, dice, ¿qué es Dios? Y entonces responde, pues Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Y aquí vienen muchos textos, pero quiero solamente tomar esta parte. Jesucristo es Dios, espíritu, perdón, Dios es espíritu y Jesucristo es la imagen visible de Dios. Pero hay prejuicios sobre lo espiritual. ¿Por qué? Tal vez porque no se alcanzan a comprender cómo se manifiesta Dios. Veamos la siguiente. ¿Qué es una teofanía? ¿Alguien sabe? Levante su mano, con toda confianza participe. ¿No? Es la presencia espiritual de Dios con el hombre. Sí, eso es por ahí, es muy parecido. Miren, hermanos, una teofanía, teos, Dios, fanos, figura o manifestación. En la literatura judía, en la Biblia, en la escritura, en la historia bíblica, la teofanía es la aparición de Dios a través de ciertas formas. Por ejemplo, en la zarza, Dios no es la zarza, Dios no es el fuego, pero Dios se presenta de esa manera. Eso se le llama teofanía. Luego podemos ver en el desierto, había una columna de fuego que le cuidaba. Era la presencia de Dios. Esa es una teofanía. Y luego había una nube que también les protegía del sol, y eso era también la presencia de Dios. Esa es una teofanía. Las formas en que Dios se llega a presentar es una teofanía. Pero también la Biblia utiliza antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Antropos, hombre. Morfos, forma. Dios se presenta también en la Escritura, o se describe a través de formas humanas. ¿Pero Dios es humano? La Biblia dice, por ejemplo, los ojos de Dios, la mano de Dios.
el corazón de Dios, la diestra de Dios. Pero Dios es espíritu. Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies. Simplemente se llaman antropomorfismos o formas para describir a Dios. Entonces, cuando Dios se presenta al hombre de estas distintas maneras, pues genera ideas, prejuicios en las personas. Y entonces, ¿quieres poner la siguiente, por favor? La gente se queda con esas ideas. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo menciona cómo al querer el hombre reflejar a Dios o pintar a Dios, termina pues confundiendo al creador con la criatura. Algunos conceptos equivocados de Dios. Bueno, claramente podemos recordar que había una serie de experiencias en las que Dios ya se había manifestado y la reacción del hombre era temer. Si desde el Génesis encontramos, por ejemplo, a Adán, que una vez que ha cometido la desobediencia, una vez que ha pecado, se esconde. ¿Dónde estás, Adán? Acá estoy escondido, porque tuve miedo. Estoy desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo de qué? Obviamente de Dios. En Génesis capítulo 28 del 16 al 17, cuando Jacob está huyendo y en cierto lugar empieza a sentir miedo y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, después de su sueño, donde Dios le habla. En Éxodo 3:6, entonces Moisés, cuando está en la zarza, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Éxodo 14:31, y vio Israel, después de que se abre el mar y todo, para que pasaran en seco cuando venían huyendo de Egipto, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. El pueblo temió a Jehová. Sí, esta era la idea que ellos tenían. Son los prejuicios. Bueno, pero ahora, si ustedes recuerdan en el texto, le dicen eso a Moisés, pero ya nos dimos cuenta que el hombre puede ver a Dios y no se muere. Bueno, por si las dudas, ahí te quedas tú solo. Hay ideas preconcebidas acerca de Dios que la gente cree, que la gente tiene, incluyéndonos nosotros en nuestra fe cristiana, como Dios no se interesa en mí. Esa es una. Dios está muy ocupado. Dios es castigador. Dios, alguien puede decir, también Dios todo me perdona. Bueno, son ideas que nos vamos creando acerca de Dios. La Biblia nos habla con mucha claridad acerca de cómo es Dios. Tal vez al mirar el Antiguo Testamento nos parece difícil entender que detrás de todo lo que va pasando en la historia, tanta guerra, tanta sangre, tanta muerte, puede haber un Dios como un Padre celestial que nos habla Jesucristo. Sin embargo, es el mismo Dios. Qué bueno que nosotros no estamos en el Antiguo Testamento,
Qué bueno que estamos en este momento y que el Evangelio nos permite entender la gracia y vivir en la gracia de Dios. Bueno, eso lo entendemos porque tenemos la Biblia. La siguiente, por favor. Pero también tenemos ideas o prejuicios respecto a lo que es lo espiritual. ¿Qué pensamos acerca de lo espiritual? ¿Cómo reaccionamos ante el tema de lo espiritual? Es malo. Es malo. ¿Mande? Nos da miedo. O sea, vemos que alguien entiende lo espiritual. Bueno, la reacción del pueblo fue comprender que Moisés tenía esa conexión con Dios y bueno, pues que lo haga. Pero imagínense, hay iglesias también donde los pastores, al tener esa autoridad y esa influencia sobre los demás, pues también generan esa confianza en la gente. Incluso atracción. Yo voy allá porque allá el predicador profetiza y da buena palabra. Claro, son ideas preconcebidas, pero también llegamos a pensar que eso espiritual es magia, que es pura superstición y que solamente los tontos caen en los trucos. O que es el diablo y que los demonios son los que engañan. A ver, ¿alguien ha ido a alguna ocasión con los espiritistas? Algunos sí, algunos no. Y uno, si ya conoce el Evangelio, uno se pregunta, ¿por qué pasa todo esto? Atribuir al diablo y a los demonios es una manera, pues tal vez de justificarnos porque no conocemos, pero el mundo espiritual está presente. La siguiente, por favor. Ahora, no solamente hay prejuicios, también el hombre es visto como alguien meramente terrenal y no reconocemos que el hombre también es espiritual. Vamos a leer qué dice el versículo 26 y les pido que ustedes lo lean, por favor. Porque es el hombre para que... Más parejitos, a ver todos juntos. Espérenme. 1, 2, 3. Gracias. Veamos cómo se describe al hombre. Es como si el hombre, pues, cuando ve algo espiritual, entonces, o tenga ese contacto con Dios, entonces el hombre va a morir. ¿Qué es el hombre? En la creación encontramos cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre viene a ser un ser viviente o un alma viviente, según la antigua versión. De ahí se dividen estos dos términos, dicotomía y tricotomía. Vamos a ver en qué consisten. La tricotomía es, ¿alguien sabe qué es la tricotomía? que se está formado por cuerpo, material, Ajá. alma y espíritu. Ok. Cuerpo, alma y espíritu. Esto es lo que dice la tricotomía, porque tri viene de 3. Entonces el ser humano tiene 3. Cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo voy a leer, dice, y Él mismo os dio paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces con estos 2 textos son los únicos. Los tricotomistas explican que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, diciendo que el cuerpo pues es esto físico, la carne, que el alma pues, son las emociones, lo psicológico, y que el espíritu pues es el que puede tener ese contacto con Dios, como dijo hace rato nuestro hermano Alfredo. Pero ¿qué dicen los dicotomistas? Que solamente hay 2: cuerpo cuerpo y espíritu como sinónimo de alma. Ajá. ¿Y nosotros qué creemos? Por cierto, ¿nosotros qué somos? ¿La iglesia es tricotomista o dicotomista? A ver, ¿cuántos por 3? A ver, primero los de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy casi la mayoría. A ver, ¿cuántos por 2? Bien, nomás están viendo a ver qué contesta Rafa, ¿verdad? Es que Rafa es como el teólogo, hermanos. ¿No escucharon ¿quién escuchó su sermón de la mañana? Puro calvinismo este hermano. Miren, la enseñanza bíblica, hermanos, es más fácil entender el dicotomismo a la luz de la Biblia que el tricotomismo. Les voy a decir por qué. Cuando Dios crea al hombre, ¿de qué lo formó? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. ¿Cuántos elementos son? 2. Alguien preguntará: oye, hermano, ¿y entonces qué pasa, por ejemplo, con 1 Tesalonicenses 5:23? Entonces yo lo voy a leer y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas partes hay? A ver, o sea, esto es lo que sucede cuando tenemos ya algo, una idea preconcebida. En realidad no habla de 3. ¿De cuál habla? ¿Cuánto habla? De 4. Pero entonces no hay esa postura de cuatricotomía. No hay. Vamos al siguiente texto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones. Y falta el cuerpo. No hay una base bíblica para la tricotomía. En realidad, hermanos, la Biblia enseña una unidad. ¿Hasta dónde nosotros somos físico o espiritual? Durante mucho tiempo, hermanos, se ha preguntado cuánto pesa, bueno, ya está hay por ahí algunos datos de cuánto pesa el espíritu. Porque ustedes pueden pesar a una persona antes de morir y la pesan de muerte, ya muerta, ¿y qué creen? Pesa más. Pesa menos. Sí. Y esa, así que si alguien dice, no, yo me morí en flaco, esa diferencia de peso se le ha atribuido al espíritu. Y entonces también se ha tratado de calcular
¿cuánto pesa el espíritu? Pero si el espíritu no tiene peso, el espíritu no tiene forma, porque es de Dios. Recuerda que dice, Eclesiastés 12:7, por favor, léanlo. ¿Qué sucede al morir? ¿Qué pasa? El cuerpo va a la tierra, como era, y el espíritu va a Dios. Así es como uno termina. Entonces hay esa... Porque ¿qué es el espíritu? El espíritu es producto de Dios, es esencia de Dios. Porque ¿de dónde sacó el aire? Porque de ahí viene neuma. ¿De dónde sacó Dios el aire para ponerlo en el hombre? De Él. Sopló en su nariz aliento de vida. La vida, hermanos, que nosotros tenemos viene... Y entonces dice la Biblia, vino a ser un ser viviente. Pero como yo les he comentado, hermanos, a veces lo llegamos a escuchar, porque a veces ahora las redes y todo esto, nos llegan ideas, nos llegan sermones, nos llegan estudios, algunas reflexiones con una teología diferente y no lo alcanzamos a percibir. Por eso ahorita lo aclaramos. A la luz de la Biblia, hermanos, hay una dicotomía, somos dos partes. Bueno, y ahora, ¿será que el hombre no puede estar en el ambiente espiritual? La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de experiencias espirituales en la Biblia, experiencias espirituales. Porque todos en algún momento hemos llegado a tener y vamos a tener experiencias espirituales, pero vamos a ver algunas de la Biblia. Recordemos en Segundo de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23. Vienen los asirios. Vienen a buscar al profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque el profeta le cuenta a su rey por dónde lo quieren atacar los enemigos, y entonces el rey se cuida. Entonces el otro rey dice, bueno, ¿cómo es que nos está bloqueando? ¿Quién de nosotros está llevando el chisme? No es ninguno de nosotros, es el profeta. Vamos por él. Llegan con él, sitian la ciudad, y entonces sale su siervo Gerizim y dice, Padre mío, qué hombres de a caballo, sí, no tengas miedo. Y dice, Señor, ábrele los ojos a para que pueda ver. Y entonces son abiertos sus ojos para ver el mundo espiritual. ¿Y qué vio? ¿La qué? Un ejército de ángeles preparados para la guerra. Y luego le dice, Señor, confunde a estos. Y él mismo dice, ¿qué pasó, señores? ¿A quién andan buscando? Andamos buscando al profeta. Yo los voy a llevar con el profeta. ¿Y a dónde los llevó? Al centro de Samaria. Ahora sí, ábrele los ojos para que vean dónde están. Y aquellos ya se ven rodeados por el ejército de Israel. Y le dice el rey al profeta, Padre, ¿será que aquí no los echamos? Dijo, no, denles de comer y mándenlos a su casa. Esa es una experiencia. Daniel también tuvo experiencias espirituales, son sus profecías. Juan, igual lo vemos en el libro de Apocalipsis.
¿Recuerdan a Jesús en el desierto? Tuvo una experiencia también muy fuerte, porque ahí se encontró en la tentación con el enemigo, dice la Biblia. ¿Y cuántas veces lo tentó? 3 veces. Y las 3 veces Jesús respondió con la Biblia. ¿Recuerdan a Pedro en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles? Está orando y de pronto ¡fuc! Ve un manto que baja. Pedro mata y come porque hay muchos animales aquí. Y también vemos al apóstol Pablo en 2 Corintios del 12 al 14, donde dice: conozco a un hombre que yo no sé si dormido en persona, no sé cómo, pero fue llevado. Miren, ahí está esa imagen como del tercer cielo. No, porque alguien se ha preguntado, bueno, ¿y cuál es ese tercer cielo? Pues yo digo, miren, no nos metamos en problemas, está después del segundo. Pero ¿cuál es? Aquí a lo mejor en el primero podemos poner la biosfera, después allá los planetas, y después más allá del sol. Y entonces dice Pablo que se le mostraron cosas pues que no se le muestran a nadie. Entonces yo les pregunto, ¿es posible que el hombre se conecte con lo espiritual? Sí. Y lo encontramos a través de oración, lo encontramos a través de meditación y lo encontramos a través del ayuno en la Biblia. A lo mejor porque pensamos que nuestros 5 sentidos nos ponen en contacto con nuestro medio ambiente, porque pues somos personas que en lo físico comemos, dormimos, cosas meramente necesarias de este mundo. ¿Será que el hombre realmente no soporta lo espiritual? ¿O sí soporta lo espiritual? Porque no sabemos cómo entenderlo. Hay gente que siempre dice, yo quisiera evitar que nunca me toque a una persona endemoniada. ¿Por qué? No voy a saber qué hacer. Bueno, ¿qué dice la Biblia que hacemos cuando una persona está endemoniada? ¿Qué dice? Por reprenderlo. ¿Mande? A lo mejor no Satanás, pero sí demonio, espíritu, lo que sea, ¿no? En nuestra cultura también pues se han conformado ya las leyendas y los cuentos de miedo a las 12 de la noche. A las 3 de la mañana. Es que dicen que a las 3 de la mañana aparece el diablo. Por lo menos Cricri dice que a las 3 de la mañana los muñecos se mueven solos. Yo la verdad no los he visto. Hay gente que se despierta de forma automática a las 3 de la mañana. Y hay quienes dicen que es que a las 3 de la mañana algo místico. Entonces, si a las 3 de la mañana te da por levantarte, que debes de escribir, yo no lo digo, hay muchos que te da por escribir, escribe, te da por orar, ora, te da por lo que te dé, simplemente es como una oportunidad. Dicen que también hasta puede ser un portal a lo espiritual. Pero hablando de nuestra cultura, también nos hemos creado esos símbolos espirituales a los que hay que temerle, igual que aquellos, O sea, que ellos no creían en la Llorona, pero cuando veían a Dios se ponían con miedo. Y nosotros, la Llorona. ¿Alguien ha visto la Llorona? ¿Alguien ha escuchado la Llorona? No, hay que ir al pueblo del hermano Temis, ¿sí o no, hermano Temis? Ahí pasa todo. Sí, se siente. Yo lo sé. ¿El qué? El Guanajuato. Sí.
¿Alguien se le ha subido el muerto? Ay, no. ¿Quién dice a mí la muerta? Atribuimos, porque ¿qué nos da? Miedo. Nuestra cultura también dice o habla acerca de los duendes. ¿También? Bueno, yo creo que allá ha de haber hasta nahuales. Sí, nahuales. ¿Sabes quiénes son los nahuales? Son seres humanos que se convierten En animales. No, eso sí ya da miedo. Vemos almas perdidas. Pues obvio, todo esto genera miedo en la cultura, pero no somos muy diferentes de los prejuicios que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, no, es que si volteamos o si vemos a Dios, vamos a morir. No es que si veo a la Llorona, me va a sacar los ojos. O si me agarra el duende, va a hacerme bromas. Y si no me suelto, el muerto no se baja. O sea, estos son reacciones sociales hacia una cultura respecto de lo espiritual. Yo no estoy diciendo que si la Llorona existe, tiene domicilio. Ajá. Pues ya en Oaxaca, pues ya que todo a Oaxaca. ¿No? Solo quiero mostrarles cómo tenemos prejuicios en relación a lo que es el hombre con todo lo espiritual. Pero en tercer lugar, la siguiente, por favor. Bueno, el hombre teme a lo espiritual. Ahora, no lo llegamos a entender, pero cuando nos leen las cartas, nos leen el café, ¿qué más? Las líneas de la mano, las líneas de la otra, que los caracoles, las limpias, ¿qué más? Las piedras, ¿qué más? El mal de ojo o los amuletos. ¿Qué pensamos de todo eso? Porque no lo comprendemos, nos da miedo. Porque también tiene que ver con los fetiches. Hermanos, necesitamos conocer lo que la Biblia dice, lo que es verdad. Ahora, hay una cultura que por lo menos revisando el Pentateuco, no tenían miedo de Dios. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Faraón le tenía miedo a Dios? No. Dijeron, es que Jehová nos ha mandado. ¿Qué? Jehová. Yo no conozco a Jehová. Y menos le voy a obedecer. Y con todo y que ya estaban sobre él las 10 plagas, decía, no, porque ¿quién es? Jehová. ¿Por qué no le tenía él miedo a lo espiritual o a Dios? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Porque él había estudiado todo eso. Y tenía dice la Biblia que tenía sus sabios. No más que recuerden que en la antigüedad los sabios eran verdaderamente que interpretaban o estaban en la parte espiritual. Y recuerdan cuando empiezan a hacer las plagas, desde que llega con su vara Moisés, ¿sí? O sea, ¿te emocionas tanto por eso, Moisés? Mira, a ver tú, ven para acá, echa tu vara, que vea que nosotros también, y que se les hacen también serpientes. ¿Tú te sabes esa? Yo me sé esta otra.
Luego pone la vara a Aarón en el río Nilo y ¿qué pasa? Se hace sangre. ¿Eso le sorprendió a Faraón? Llama al otro y dice, haz lo mismo. Y hace lo mismo. Y después, no, que vamos a echar ranas. Ándale pues, venga el especialista en ranas. Él tenía en lo espiritual una información, por lo tanto no le tenía miedo cuando llega, en este caso Moisés, con Dios, que Dios no era conocido por Faraón. Porque cuando nosotros conocemos lo espiritual, nos sentimos seguros. Oye, es que vi en la puerta de tu casa como una bolsita roja, y algo como un gallo muerto y sal. Sí, a mí me han llegado a pedir porque por favor vaya a retirar eso, porque la gente lo echa, ya te embrujó. ¿Nunca escucharon el testimonio del hermano Juan de Dios? ¿Se conoce el hermano Juan de Dios? El hermano Juan de Dios era como él lo cuenta que él era como un gadareno. ¿Se acuerdan del gadareno? Él andaba en la calle sin camisa, siempre borracho o adicto. ¿Sí? Hasta que un día le dijo, a ver, ven tú. Le dijo, ¿tú sabes por qué eres tan borracho y esto? Estás embrujado. Yo ni creo en eso. Así dijo. Pero entonces que le dio la curiosidad y que empieza a buscar en su casa y encontró desde muñecos con alfileres, encontró, muchas cosas. Y él lo sacó y dice, solamente por la gracia de Dios yo estoy aquí. Ahí le decían el muerto. Pero él decía, ¿cómo es que llegaron a mi casa? Bueno, si quieren saber, eso es otra historia, ya será en otro momento. No me desvíen, por favor, de esta plática de la palabra de Dios. Pero la verdad es que su testimonio, hermanos, de verdad, es muy sorprendente. Pero muy sorprendente. Pero miren, ya les voy a contar esto ya nada más del hermano. Por eso es que un día, después de que alguien le dijo eso de que, ¿sabes qué? A ti te embrujaron. Y que él dijo, no, yo no creo en eso. De pronto murió su abuelito. Su abuelito. El panteonero que lo conocía le dice, oye, murió tu abuelo. Ayúdame a hacer la tumba. Sí. Se ponen a sacar, a hacer el hoyo en el panteón. Y entonces dice, bueno, oye, esa es una camisa mía que estaba allí. No la agarres, le dijo el panteonero, no la agarres. Venía envolviendo su camisa a un frasco grande, ponlo aparte. Ya se enterró y todo, se fueron a echar unas cervezas y se acuerda el hermano, vamos, y que lo ve y efectivamente, ahí estaba, dice, es que esa camisa es mía, ¿cómo está aquí? Ya le explicaron, te están haciendo un maleficio. No creen eso. Pero por si las dudas, dice, vamos a reventarlo. Lo revientan en una barda. Al poco rato regresan, lo destapan. Bueno, ya estaba roto, pero ahí encuentra cosas personales de él, entre ellos su foto. Por eso él le gusta contar que él le decían el muerto, porque estaba muerto y hasta estaba enterrado. Entonces cuando cuenta eso uno dice, pues sí, borracho y drogadicto, pues qué más. Pero él, así fue como llegó al Evangelio. Bueno, ya tiene otra parte del testimonio. ¿Qué hacemos? ¿A qué lo atribuimos? Al diablo, porque no entendemos. Pero existen amarres, maleficios, vudú, ¿qué más? Eso, la sociedad, la cultura, no tienen idea de hasta cuánto lo usa.
Sí. A lo mejor va uno con el médico, va uno con el psicólogo, pero va uno con los que se dedican a esto y tienen unas filotas. De veras. ¿Por qué? Porque lo hacen. Lo hacen. Nosotros no debemos de tener miedo. Oye, que te hicieron un amarre. Oye, que te hicieron tu muñequito de vudú. No hay que tener miedo. Conociendo la palabra de Dios, es lo que hacía Faraón. Faraón no le tenía miedo, por eso era muy fuerte. Ahora, las personas que son fuertes en lo espiritual resisten todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y la gente que es muy débil en lo espiritual es como la casita de los 3 cochinitos, la de paja. ¿Qué sucede? Viene el viento y con un soplido de lobo se cae. ¿Por qué, hermanos? Porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces el mundo espiritual, aunque otros lo manejen, nosotros debemos entenderlo y debemos conocerlo a la luz de la Biblia. ¿Ya les expliqué cómo se hace la brujería o no? No. Y ni se los voy a explicar. Porque ese es de un curso que doy. Si quieren, intégrense al curso, luego les mando el link y tiene un costo. Sí. No enseño que hagan esas cosas, imagínense. Bueno, pero es que miren, no es tan complicado. Es el poder de la intención, el querer hacer daño. Eso es todo en lo que se basa la brujería, hacer daño. Potencializan, pues obviamente los elementos, los rojos, los cuchillos, la sangre. ¿Para qué? Pues para que vibre el inconsciente y le haga daño al débil. Al débil le haga daño. He orado por personas que ni están enfermas, por lo menos no tienen alguna sintomatología de enfermedad, pero no saben qué les pasa. Pues lo asociamos a esto, a lo espiritual. Nos cambia lo que vemos y de verdad. Déjenme decirle, ¿ya vieron la película de Intensamente? Ahí si quieren verla. ¿Se llama? Sí. Pero por lo menos en 15 días no se ha atendido 4 pacientes afectados por la película. Sí. ¿Mande? ¿Quedan mal? Afectados en sus emociones. Y es una película posiblemente de manera inocente. Yo fui y dije, me parece una buena interpretación de lo que pasa desde la parte neuronal en una persona. Pero de verdad le está afectando a mucha gente. No tengo nada contra la película, obviamente, eso es algo muy meramente personal. Pero hay gente que le dicen, ya no te quiero, y se quiere tumbar de un puente. ¿Saben por qué? Porque son débiles ante la palabra. Ahora, finalmente, por favor, la sigue. La confianza ciega en los líderes, en los pastores. Obedece a tu pastor en todo lo que te diga, aunque esté mal. Hay quienes esto enseñan. No cuestiones al ungido del Señor. Si ves que incluso él está mal, tú no digas nada. Tú no puedes juzgar a un pastor. Tú no eres nadie para juzgar al siervo de Dios. Si lo haces sería rebeldía. No denuncies, déjalo en las manos de Dios. Sí, hay muchas iglesias donde
al siervo de Dios o al pastor, al ministro, se le ve así, con un poder superior. ¿Cómo veían a Moisés? Pues igual, como una persona que podía estar cerca de Dios. Pero aquí también viene lo que es el abuso. Porque hay estadísticas, ojalá que puedan leer el libro que les mencioné en un principio, sobre el abuso de los pastores. Porque hay estadísticas del abuso que se da dentro de las iglesias en las religiones. Y no tiene comparativa con los abusos de poder que se puedan ejercer en otras profesiones. Está la teología de la prosperidad. ¿Alguien la conoce? ¿En qué consiste la teología de la prosperidad? Que la manejan mucho en pare de sufrir. Ajá. ¿En qué consiste? En la doctrina de la siembra. ¿Alguien ha escuchado este término? La siembra. Entonces, ¿en qué consiste sembrar? Deshazte de algo para que Dios te dé algo mejor. Entonces, si yo digo, voy a sembrar esta iPad, ¿qué iPad dijiste que era, Freddy? La 5, todavía aguanta, tiene actualizaciones, pero yo ya quiero la 8. ¿Cuál es la nueva? La 6, ya quiero yo la 6. Entonces, dice esta doctrina, siembra, regálasela a alguien. Pero nadie levantó la mano. Ya levantó allá el hermano, sí, a la salida vemos. Y entonces ya me deshice de ella. ¿Y qué creen que va a llegar? La 6. Igual y hasta las 7, ¿no? Que si tú das un peso, el Señor te da 2. Entonces se le pide a la gente que entregue todo. De verdad hay iglesias donde el abuso es desmedido y entrega las llaves de tu auto con la factura, tus propiedades, tus cuentas bancarias. Deshazte de lo material y Dios te lo va a multiplicar. Y ahí está la gente. Sí, yo quiero. Ese es un abuso. El abuso del Dios me dijo, el abuso del Dios me encomendó, el abuso de cuando yo digo como que Dios me pasa acá los datos y yo digo, a ver, Dios me dijo que tú esto y tú también lo otro y tú me mandó de una vez para todos. Sirve por fe. Es una forma también de abuso. Hay pastores que necesitan pintar la iglesia y entonces dice, pues hay un hermano que pinta. Ay, hermano, pues pinta la iglesia. Pues sí, pinta, mira, hazlo por fe y no le quiere pagar. Eso se llama abuso de poder. Dale a Dios lo que tienes. Niños, mujeres, hombres, todos han sido objeto de ese abuso que se da por parte de la investidura de que conoce lo espiritual. Pero si el hombre puede ver a Dios y no muere, ¿por qué no desarrollarnos en lo espiritual? Por lo menos hoy vimos 3 formas en que podemos desarrollarnos en lo espiritual. ¿Cuáles son? La oración, la meditación y el ayunar. Pero nos da miedo. Creo, hermanos, que tenemos que quitarnos ese temor, porque nosotros somos seres espirituales. Es como negar, hasta lo que dijimos, bueno, tenemos una parte espiritual, es como negarla. Nada más atendemos lo físico, sí, me compro mi saquito, por favor que me quede bien, que no me vea yo panzón, que sí, me compro mis lentes que sean acá de buena calidad,
que cuadre con mi rostro para que no me vea yo cachetón. Ajá, me compro mi, ¿qué dije? Mi iPad y mi celular. Estoy atendiendo a lo mejor la satisfacción meramente física. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con esa parte divina? No la desarrollamos. No la desarrollamos. Y cuando vemos que alguien la está desarrollando, no la entendemos. Nos genera conflicto. Termino este mensaje. La última, por favor. El mundo espiritual existe y nosotros somos también espirituales. Somos espirituales. Si entendiéramos que comer es espiritual, si entendiéramos que trabajar es espiritual, nos estaríamos inclinando más a comprender que todo es espiritual. Pero el dualismo nos ha dicho que allá está un mundo secular. Por supuesto es una doctrina equivocada. Nos ha dicho que allá está un mundo secular que no tiene a Dios, donde Dios no está, y acá sí. Y entonces esto nos hace pensar que para ser espirituales solamente tenemos que orar, leer la Biblia o que ir a la iglesia. Desarrollarnos los sentidos espirituales, los sentidos espirituales cuando practicamos la espiritualidad, la oración, la meditación y el ayuno. Ver lo espiritual puede generarnos miedo porque hay ignorancia. Leer la Biblia, conocer lo espiritual, ahí dice no, pero le falta una S, nos evitará ser engañados. Hay personas que son atraídas por lo espiritual. Yo creo que es un don de Dios. Y de alguna manera, pues, podemos agradecer a Dios por esas personas, que a veces son los profetas, son los videntes. Pero hermanos, yo creo que todos podemos desarrollar la espiritualidad. Yo les invito, hermanos, para que estemos de pie y que hagamos una oración. Una persona espiritual no es el que lee más la Biblia. Una persona espiritual es el que se desarrolla de manera integral. Sí con la oración, sí con la meditación, pero yo creo que es muy importante lo que hoy escuchábamos en el sermón matutino. Lee la Biblia y donde encuentres un mandamiento, ve y hazlo. Y ahí tendremos una persona espiritual. Hacer las cosas a la manera de Dios es ser espirituales. Hermanos, lo espiritual y lo material solo es una filosofía. Es un dualismo filosófico. Nosotros tenemos la Biblia y hay que leerla y estudiarla mucho. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por recordarnos que aunque cerramos los ojos, pues no vemos lo espiritual. Porque vivimos en una sociedad muy material, muy física, muy de 5 sentidos. Pero Señor, reconocemos que hay un mundo muchísimo más grande que el terrenal, que abarca los aires y que abarca los espacios fuera de la biosfera, fuera de este planeta. Te rogamos en el nombre de Cristo que nos des luz. Si a alguno de mis hermanos, Señor, tú le das ese don o ese interés por lo espiritual, guíalo con tu palabra. Si a otros les da miedo, Señor, dales la paz, dales la calma, para que no se guíen por el miedo. Que se guíen, Señor, por conocerte.
Muchas personas, Señor, que se han desarrollado y que le sirven a la sociedad, que le sirven desde lo espiritual a los enfermos. Señor, hacen un trabajo de bienestar. Gracias por lo bueno que hacen, Señor, pero lo hacen desde la ignorancia del Dios que hizo el cielo y la tierra. Qué mejor, Señor, si lo hacemos desde tu verdad. Gracias en Cristo Jesús. Amén.